Este anime es una auténtica basura, así de claro hay que decirlo porque me parece una completa falta de respeto la adaptación tan lamentable que están haciendo. Sinceramente yo tenía las expectativas muy bajas, de hecho solo viendo los trailers me esperaba lo peor para el anime, pero nunca me esperaría que viendo el primer episodio de verdad iba a ser tan lamentable la adaptación que iban a acabar haciendo, bueno, si se puede llamar adaptación. Habrá gente que ahora mismo diga: Victoruch, ¿qué estás diciendo? No te estás pasando. Para que os hagáis una idea, qué opinión tengo yo acerca de Mato no Seijin no Slave, aquí tengo todos los mangas recordemos, de parte de Norma Editorial, que aquí vais a poder ver cómo está de su parte, al igual también que tiene todos los tomos actualmente sacados en emisión, los saca cada muy poco tiempo, y desde luego que es mi manga preferido, por lo que obviamente sé de qué estoy hablando, no estoy criticando un anime por criticar. De hecho, recomiendo muchísimo, por favor, que os leáis los mangas, que como podéis ver, de momento tenéis un montón, y recuerdo que constantemente están sacando los nuevos tomos. Y la verdad que el manga es una auténtica obra de arte visual, la trama está muy bien expresada, se entiende todo a la perfección, pero luego vas al anime y... ¡ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, Dios mío de mi vida! En este vídeo os vengo a traer una comparativa no solo acerca de qué está ocurriendo con este anime, por qué es tan lamentable, sino que además os estaré enseñando la comparativa entre el anime y el manga, para que de esta forma entendáis por qué este es mi punto de vista de este y lo entiendas todo a la perfección, y desde luego que me des la razón del comienzo de este vídeo. Vamos a empezar a ello porque es que yo no lo puedo asimilar ahora mismo. Únete a mi canal de difusión si quieres estar al tanto de todas las noticias de anime, ya que ahí podrás directamente encontrar todos los vídeos que yo vaya subiendo, tanto del canal principal como del canal secundario, y no tendrás que estar pendiente de notificaciones de YouTube, ni notificaciones de Discord, ni nada por el estilo. Solo con entrar a WhatsApp al apartado de canales podrás encontrar directamente todos los vídeos de mi canal que te interesen, aunque no te hayas acordado en el momento que los hayas subido, y así tenerlo todo como todo más ordenado. Y también respecto a otro tipo de noticias menos importantes, ya sea con imágenes promocionales o imágenes de celebración como Sonobisque, que ha llegado a las 10 millones de ventas, es decir, una auténtica locura de noticias. Todas ellas las tendrás en mi canal de difusión, que es fundamental para ti unirte, así que ya sabes, el link lo tendrás abajo en la descripción. Para empezar, la primera escena sí que hay que reconocer que es propia del anime, vaya, un panel que sí que han puesto bien, ya que después de este sí que nos meten algo de contenido completamente original que por lo menos en el comienzo del manga, si tú te fijas en este, no hay nada al respecto, y es como un poco intuyo narrando el pasado de, en este caso, la capitana, podríamos llegar a decir, y después como queriéndote poner una introducción de lo que iba a constar dicho anime, ya que después podemos ver cómo ellos dos están muy juntos para combatir contra los enemigos que se encuentran en Mato. Todo ello, la verdad que ha sido un contenido original, pero sí que hay que mencionar que a lo mejor han metido un corte o lo han hecho de una forma que tenía que decir que estaba quedando muy bien, pero por la cara han puesto un corte, como bien estoy mencionando, en el aspecto de cuando era el pasado de la capitana y cuando de repente empezó a encontrarse con el protagonista, que desde luego creo que ha sido una combinación bastante antinatural y que no pegaba en absoluto, por lo que el contenido original que han querido demostrar para engancharte, creo yo que no ha salido para nada bien, ya que empezó bien pero luego acabó bastante mal. Omitiendo este apartado original, al fin sí que estaban empezando a hacer una adaptación bastante más fiel al propio manga, ya que recordemos que las primeras escenas de cuando ya se encuentran en su preparatoria sí que eran completamente parecidas. La verdad que conforme iban pasando estas escenas, cada vez se estaba acercando el momento de la información más completamente básica de todo Mato no Seijin no Slave, que era explicar el concepto de la obra, es decir, en qué consiste, porque hemos podido ver cómo de repente han hecho un timelapse completamente sin sentido alguno, ya que han pasado básicamente de estar explicando para que te sitúes en qué parte estoy, el por qué no está la hermana del protagonista diciendo que ha acabado en Mato y que él lo único que se da bien es la limpieza, que hasta ahí todo es bastante fiel al manga, a de repente que él aparezca un humo y acabe de forma mágica en Mato, que recordemos que eso sí que es tal cual en la obra original. Pero en todo ese apartado del tiempo en el que ha sucedido esta última situación, el protagonista tendría que estar narrando la situación actual del mundo, hablando un poco acerca de Mato y también con ciertas cosas a lo mejor que pudieran involucrar un poco a su hermana, ya que recordemos de que todo esto te está englobando un poco el tema de en qué se centra Demon Slave, es decir,
Tú cuando de repente ves que se empieza a ver un PvP tochísimo en Mato y no entiende por qué él no puede defenderse, o si vamos un poco más adelante aparece la capitana intentando defenderle con muchos poderes, o incluso cuando ya nos acercamos hacia el final del capítulo, en el que él de repente también tiene un gran poder y le dicen que no, que él no puede ser un defensor de Mato, que solo pueden hacerlo ellas, tú claro, no entiendes nada, dices, ¿pero qué está pasando aquí? Retomando el punto por el que nos habíamos quedado del vídeo, os recuerdo de que en el apartado cuando este está entrando a Mato, resulta de que ahí es cuando tienen que explicarte de que ellos, los hombres, no pueden defenderse de los enemigos de dicho lugar que te transporta a través de un portal, o que incluso ellos mismos pueden llegar al propio mundo en el que sí que caerían muchas bajas, que esto realmente sí que te lo han querido mencionar bastante más adelante en el capítulo, sino que además también hay que mencionar de que solo las mujeres son las que pueden defender al resto de la humanidad, ya que ellas se comen como una especie de melocotón que les otorga un poder único a cada una y esto hace que puedan defenderlo de todos los demás. Por ello, mayoritariamente estas se encuentran dentro del propio Mato para evitar que crucen los portales o por lo menos estos sean capaces de crearlos, cosa que lógicamente hace que sea entendible que el protagonista no sea capaz de poder contar como defensa de Mato y solo pueda ser ellas, mientras que él es como una especie de support, la cual ha conseguido tener su dicho poder por unos en concretos que tienen, en este caso por ejemplo sería la capitana, permitiendo pues usarlo como domado, podríamos decir, y de esta forma que él también obtenga un poder que el cual pueda servir para proteger en ciertas situaciones de los enemigos que se encuentran ahí. Así que por este lado, ahora con este contexto sí que entenderías mejor qué está sucediendo y por qué el protagonista depende tanto de la capitana en este caso y él por sí mismo no ha podido obtener dicho poder, cosa que literalmente eso en el manga se omite al completo. Y yo lo estaba viendo con mis suscriptores en directo en Twitch, recordemos, para dar un poco la opinión de este, que esto literalmente cuenta como review, y obviamente pues nadie entendía nada. La gente que no se leyó el manga decía, yo le dije, chavales, ¿entendéis algo de lo que estáis viendo? Absolutamente nadie entendía nada de este concepto básico. Todo porque las tres frases que eran más importantes de todo el capítulo del manga o casi del manga, se las ha omitido, que era básicamente el contexto de por qué ellas tienen un poder, él no, por qué está Mato y ciertas otras informaciones de estas que eran súper mega simples y estaban puestos como en tres paneles basiquísimos. Entonces, una vez dicho esto, ahora sí que sí nos podemos centrar en lo que ha ocurrido dentro del propio Mato, que tengo que añadir que es súper mega corto, ya que lo han hecho de una forma bastante rara adaptada. Cuando empieza el PvP dentro del propio Mato, sí que hay que mencionar de que aquí estaba también siendo bastante fiel al manga, es decir, aparte del protagonista, el móvil le empieza a dar como un montón de indicaciones de qué tienes que hacer, cosa que la verdad no es que sean muy útiles, pero bueno, eso ya es completamente subjetivo, y resulta que en ese momento pues entra la capitana intentando defender al protagonista, cosa que por suerte así ha conseguido ser, y este teóricamente también en este plazo de tiempo empezó a correr por ciertos lugares que en el manga sí que te estaba explicando un poco que se ponía a correr, pero creo que no de la misma forma la cual a lo mejor se hubiera intuido que sería en la obra original, ya que de verdad que ha estado como medio episodio corriendo por muchos lugares como intentando meter más relleno a la obra para que llegara a los 24 minutos, ya que si vosotros lo razonáis, cuando empezó a correr desde el primer momento en cuando cayó el Mato, antes de encontrarse con la capitana, incluso tras haberse cruzado con la capitana, se pegó todo el rato corriendo por el mapa huyendo cuando realmente en la obra original esto no sucedía. Es decir, él corría para apartarse de dicho lugar, pero no se ponía a huir hasta ciertos lugares todo el rato, solo lo hizo en un punto que fue en el momento en el que la capitana decidió sacar esa especie gigante de cúpula para protegerles. Pero en ningún momento pudimos ver cómo ellos básicamente se subían en el coche o también estaban en el coche junto con las otras miembros de, en este caso, la posada y del grupo en el que se encontraban, y tampoco ni mucho menos dos personas randoms que habían entrado también en Mato y que tenían que salvarles. Todo eso es completamente inventado y nada de eso tiene que ver con el manga, es decir, han hecho que todo el cúmulo en el periodo en el que él se encontraba corriendo, como bien he mencionado, fuera completamente relleno para de esta forma intentar hacer que el episodio fuera mucho más largo,
ya que realmente lo que ahí sucedía es que él empieza a huir un poco, tras haber huido un poco aparece la capitana, le salva y luego sí que es cierto que empiezan a correr para alejarse más, pero tampoco se pegan tanto rato corriendo, ya que literalmente al poco rato se dan cuenta de que es imposible y les mete la capitana la cúpula esa para intentar protegerlo, y ahí es cuando básicamente hacen la conexión para intentar de convertirse él en una especie de titán gigante support y de esta forma pues conseguir combatir contra ellos. Siempre hay que recordar su vida la capitana en su espalda para poder controlarlo, cosa que en el propio anime eso tampoco está sucediendo, ya que el protagonista empieza a pegarse por su propia cuenta como le termina dando la real gana y con todo su poder desarrollado, cosa que la verdad es todo completamente inventado. Entonces el periodo en el que la protagonista aparece hasta que llegan a la posada es todo completamente inventado y es contenido original, no han respetado para nada el manga. Entonces claro, yo me pregunto, entonces, ¿esto va a ser un anime original o va a ser una adaptación al manga? O sea, yo es que de verdad no lo entiendo. No tiene que estar ni los personajes, ni ese coche, ni 50 horas corriendo, ni tampoco tiene que estar esa mujer, ni tampoco ese niño. Tampoco tiene que estar el protagonista pegándose solo. Todo eso se lo han inventado. Entonces, yo no entiendo cómo voy a hacer una review de un manga comparado con un anime si es que no puedo poner ni un solo clip del manga porque literalmente no hay nada que comentar del manga. No existe nada de esas situaciones y lo único que han hecho es alargarlo todo lo posible para llegar a los 24 minutos. Y resulta que una vez estos llegados a la posada, después de haber skipeado todo esto, aquí es realmente cuando tendrían que aparecer por primera vez los personajes de dicho anime, es decir, los que viven en la propia posada, y ellos empezarían a conocer ahí a nuestro protagonista, las cuales no iban para nada a aceptarle. Y desde luego que ahí sí que sí lo han hecho un poco bastante más similar, pero claramente aquí ya como hay contexto no se siente de la misma forma, y también además sobre todo porque realmente cuando este llega a la posada, en este caso sí que es cierto de que respetan bastante el apartado en el que por ejemplo aparece la Loli, como también aparecen los otros personajes, pero como que en el manga quedaba todo como de una forma más agresiva, ya que es de verdad cuando las terminaban presentando y te mostraban cada una de sus personalidades, por lo que realmente sí que es cierto que toda esa magia, por culpa del comienzo que han estado creando con ellas yendo en el coche, se han terminado cargando esas expectativas que te hubieran debido de transmitir y que realmente ha sido como, bueno, como te hemos conocido, sí que a lo mejor no te queremos, pero te puedes quedar aquí. Literalmente así es un poco como finalmente se ha transmitido más que un completo rechazo por ser directamente un choque de todos son básicamente chicas las que trabajan ahí por el hecho de que la fruta las comen ellas y es imposible que haya un hombre viviendo en ese lugar a literalmente lo que os acabo de mencionar ahora. Por lo que desde luego que también ahí las sensaciones que quería transmitir el autor en ese apartado han sido completamente desaparecidas, ya que sí que venía todo de un contexto anterior. De verdad chicos que me ha resultado casi imposible hacer una buena comparativa del anime con el manga porque desde luego ha sido todo contenido original como bien habéis podido ver y tampoco es que haya habido aquí tanto contenido. Recordemos que es un primer episodio promocional, es decir, el primer capítulo suele ser bastante el prólogo de la obra, pero que desde luego no han respetado como es debido. Espero que ahora entendáis el por qué literalmente he soltado tremenda crítica en el comienzo del vídeo, y es que desde luego es porque no entiendo por qué han hecho tremendo desastre de anime. Es decir, la verdad que creo yo de que este estudio va a hacer un remake de la obra porque esto es imposible de que esto se siga adaptando de esta forma. Yo creo que seguramente esta primera temporada vaya a pegar muy fuerte y lo que hará es que venga otro estudio de animación, ya sea 8-bit, sea Bones, sea Mapa, me da igual quién sea, posiblemente sea más candidato a 8-bit o JC Studios, aunque tampoco JC no me daría mucha confianza. Pero el caso es que seguramente lo vaya a pillar otro estudio porque esto es un auténtico desastre y hay que mencionar de que esto seguramente se ha hecho en muchos de los animes como Gotobu no Narayome y Oregairu, que son dos animes que pegaron muy fuerte y cambiaron de estudio porque estos no daban para nada la talla. Así que de verdad chicos, esto es una pena lo que está ocurriendo con este anime y bueno, veremos cómo van los siguientes episodios, así que nos vemos la siguiente semana dando la opinión de Mato no Seihei no Slave para poder comentar mejor si están siendo más fiel al manga o siguen trayendo contenido completamente original. Así que por favor te recomiendo muchísimo que te suscribas al canal y active la campanita para más vídeos de Mato no Seihei no Slave y de muchos otros animes. Un saludo y hasta el próximo vídeo con más y mejor contenido. Hasta la próxima.